Hoy mientras estaba revisando los apuntes para mis sermones y cosas así, y estaba preparando algunas cuestiones sobre las clases de la Biblia, me encontré con este devocional que hace un tiempo compartí de una forma presencial en una iglesia, pero que me pareció muy interesante y te lo quiero compartir. No es mío, te soy honesto, y en la academia siempre tenemos que dar el crédito a los autores. Así es que le doy el crédito al pastor Jim Getz, un extraordinario siervo que ha compartido por muchas décadas enseñanzas de la palabra de Dios. Dice así el texto de Hebreos 10, 19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 24. Una carta por demás increíble, hermosa. La carta de los Hebreos también con su grado de dificultad para interpretarlo, pero con una serie de enseñanzas que son muy, muy propositivas y transformadoras. Y decía Jim Getz que estas son sin duda buenas nuevas, buenas noticias. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos, así empieza diciendo el autor de Hebreos, que hablaba de muchas maneras y de muchos caminos a los padres por los profetas, pero después Dios hizo algo extraordinario, nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él es la revelación completa, plena de Dios. Y en este texto que yo te leí hace un momento, el autor de Hebreos nos invita a participar de una experiencia profunda de acercamiento con Dios. Si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, si leyéramos ahorita, nos dedicáramos a estudiarla, nos daríamos cuenta todo lo complejo que era que una persona se acercara a Dios. Es más, ni siquiera se podía acercar a Dios, porque solamente un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, con una serie de requisitos y también con una serie de prerequisitos y una serie de rituales muy, muy complejos, muy elaborados, era el único que podía acercarse a Dios y lo hacía de una forma pues muy, muy especial, en un día que se llama el Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces el sumo sacerdote se acercaba con un recipiente de conteniendo sangre, porque esa sangre la iba a vertir allá en el lugar santísimo y entraba a ese lugar especial donde habitaba la presencia de Dios. Allí en ese lugar oculto, nadie más, nadie, absolutamente nadie podía entrar, porque el que entraba, la presencia de Dios lo aniquilaba, si es que acaso alguien se atrevía a entrar. Bueno, entonces el sacerdote tenía que hacer el sumo sacerdote, toda una serie de rituales de limpieza, de purificación extremas para poder acercarse a Dios. Pero fíjate lo que dice el texto aquí. Dice, acerquémonos, ya que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, que ahora nosotros tenemos la extraordinaria bendición de acercarnos a Dios por algo que es un precedente brutal, un precedente singular, único, que es que Dios se acercó al hombre. Dios se acercó a la humanidad. La humanidad no podía acercarse a Dios. Es más, la humanidad no quería acercarse a Dios. Pero Dios quería a la humanidad. Dios ama al mundo, Dios ama a las personas. Y entonces Dios se acerca a la humanidad. Entonces, sin esta perspectiva, no podríamos valorar tanto lo que dice aquí el autor de Hebreos. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos con la certidumbre de fe. Acerquémonos con un corazón sincero. Y entonces es una y otra la exhortación a que tú y yo nos acerquemos a Dios sin ningún complejo y sin ninguna, ¿qué podríamos decir? Sin ningún ritual, sin ninguna complejidad tampoco, sino simplemente ahora es algo bastante accesible. Tú simplemente quieres hablar con Dios y puedes hablar con Dios. No porque seas bueno, no porque seamos buenos, sino porque hubo alguien que tendió un puente entre Dios y nosotros. Ese alguien se llama Jesucristo. Entonces ahora nosotros podemos, con toda la libertad del planeta, acercarnos y relacionarnos con Dios. El problema es que estamos muy llenos de cosas. Lo hemos platicado muchas veces en los devocionales. Estamos muy llenos de cosas, muy llenos de actividades, de ideas, de pensamientos, de información en nuestra cabeza, de muchas tareas que tenemos que hacer en el día a día y a veces se nos van los días sin que nos acerquemos a Dios. Yo espero que no sea tu caso, pero si eres un simple mortal como yo y como muchos de los que estamos oyendo este devocional, te darás cuenta que pues ya cuando te levantas por la mañana tienes 20 cosas que hacer en las primeras 2 horas. De tal forma que si no tenemos un cuidadoso hábito y una cuidadosa preparación para empezar nuestro día con Dios, entonces el tiempo se nos va y ya de repente nos da la hora de la comida y ya queremos comer y en la tarde pues ya tenemos que salir de la oficina o del trabajo, o ya unas personas ya tienen que ir a un compromiso, otros tienen que manejar, andar por ahí por el circuito interior, el periférico, ve tú a saber dónde vas a andar, en fin, y llega la noche y dices, uff, wow, tanta cosa que tuve que hacer y no nos acercamos a Dios en todo el día. Y no tuvimos el cuidado de nutrirnos de su presencia y de conectarnos con Él y de alimentarnos de su poderosa vida y de su poderosa presencia en nuestros corazones. Por eso quiero dejarte esta reflexión de fin de semana y este texto que dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Estos devocionales pretenden que tú y yo nos acerquemos a Dios, que hablemos con Él,
que nos relacionemos con Él y que empecemos nuestras mañanas, nuestros días, conectándonos con Él. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti.